1 de cada 6 franceses puede prender la luz, cargar su teléfono móvil o ver una película gracias al uranio que se extrae a más de 4.000 kilómetros de distancia. Mientras tanto, en el país que lo provee, 8 de cada 10 personas no tienen acceso a la electricidad. Preguntarse por cómo viven los pueblos y cuál es su historia muchas veces es la mejor manera de comprender los procesos políticos. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. El 26 de julio de 2023 hubo un golpe de Estado en Níger que derrocó al presidente Mohamed Bazoum, que estaba en el gobierno desde 2021. Abdurrahmane Chiani, jefe de la Guardia Presidencial, tanto del mandatario depuesto como de su antecesor, fue nombrado como nuevo presidente del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria. Esta noticia recorrió el mundo y muchos análisis hacen foco en la geopolítica, en expresiones de poder dentro de Níger y demás. En este episodio vamos a hablar un poco de eso, pero también intentar interiorizarnos en cuál es la situación del pueblo nigerino y de su clase trabajadora. Al momento de grabar este episodio, el gobierno golpista se mantenía en el poder, pero con un escaso respaldo internacional. De hecho, tanto la Unión Africana como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, le dieron un ultimátum para que el presidente Bazoum sea restituido bajo amenaza de una intervención militar con respaldo de Francia, que es la antigua potencia colonial del país, y Estados Unidos. El carácter de este golpe de Estado, de esta rebelión militar, tiene claros tintes antifranceses. Por eso, entre otras cosas, el nuevo gobierno anunció la suspensión de exportaciones de uranio y de oro tanto a París como a Washington. El golpe además se enmarca en una serie de levantamientos contra la antigua metrópoli en toda la región. Excolonias de Francia como Mali y Burkina Faso, vecinas de Níger, atravesaron procesos similares en los últimos años, expulsando a los militares extranjeros. De hecho, estos dos países hicieron público su respaldo al nuevo gobierno militar de Níger, donde actualmente hay bases militares francesas y estadounidenses, cuya presencia se justifica formalmente por la lucha contra el terrorismo. No obstante, gran parte del pueblo nigerino lo ve como una intervención, como un resabio colonial. Por eso, el domingo 30 de julio, 4 días después del golpe, en Niamey, la capital, hubo manifestaciones frente a la embajada francesa. Esto no es nuevo. En febrero del 2023 de este mismo año, la Intersindical de Trabajadores de Níger, que nuclea a 4 de las 5 centrales obreras más importantes del país, realizó una movilización para exigir, cito textual, la salida de todas las bases militares extranjeras y denunció malversación de fondos del Ministerio de Defensa en la lucha contra el terrorismo. Este mismo agrupamiento sindical se había manifestado años anteriores, junto a otros actores de la sociedad civil, reclamando además por el aumento del costo de vida y saludando a los pueblos de Mali y Burkina Faso por su movilización y su lucha contra el terrorismo y el imperialismo. El gobierno que fue destituido, el de Bazoum, aliado de Francia, reprimió estas protestas, alimentando aún más el descontento popular. 63 años después de independizarse de Francia, hoy el centro de Niamey era un hervidero de voces contra la antigua colonia, aliada del gobierno depuesto y a favor de la junta militar golpista y de Rusia, que ha aumentado su influencia en la región en los últimos años y que pide diálogo. Con sus 25 millones de habitantes, Níger se ubica en el puesto 189 sobre 191 en el ranking de índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Además, el 43% de la población vive bajo la línea de la pobreza, es decir, con menos de $2 por día, y el desempleo asciende al 32%. Este país, que no tiene salida al mar, es también uno de los que tiene la tasa de natalidad más alta del mundo, con más de 6 hijos e hijas por mujer. Este crecimiento poblacional acelerado, una economía poco diversificada y una mala distribución del ingreso le impide garantizar los recursos básicos para la población. Para que tengan una idea, el 40% del PBI nigerino está representado por la agricultura, actividad a la que se dedica la mayor parte de los habitantes, ya que alrededor del 80% vive en zonas rurales. Sin embargo, el país tiene importantes yacimientos de hidrocarburos que están subexplotados. Según palabras del expresidente Bazoum,
Las reservas ascienden a 1.200 millones de barriles de petróleo y más de 17.000 millones de metros cúbicos de gas. Para desarrollar este sector, el anterior gobierno, el gobierno de Puesto, había acordado la construcción de un nuevo oleoducto para exportar a través de Benín y era financiado por China, que es el segundo inversor más importante después de Francia. De concretarse, sería el más largo de toda África, con 2.000 kilómetros de extensión, y llevaría la producción nigerina de 20.000 barriles actuales a 110.000 por día de acá a un año, y con el objetivo final de elevar esa cifra a 300.000 barriles. Pero el recurso natural más importante de Níger es el uranio. El país es actualmente el sexto productor a nivel mundial y la mayor parte de lo que extrae se exporta a Francia. La nación europea obtiene el 70% de su electricidad de la energía nuclear y el 20% del uranio necesario para hacer funcionar este sector proviene de territorio nigerino. Es decir, que 1 de cada 6 franceses puede prender la luz en su hogar gracias a los recursos extraídos en el país africano. La cruel contraparte de esta transacción es que, según datos del Banco Mundial, apenas el 19% de la población de Níger tiene acceso a la electricidad y este número desciende a menos del 1% en las zonas rurales. Níger, un país dentro de los más pobres del mundo, pero para París representa un aliado importante, antigua colonia francesa hasta su independencia en 1960. Tenemos uranio, tenemos diamantes, tenemos oro, tenemos petróleo y aún así vivimos como esclavos. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Hasta cuándo? No podemos aceptarlo. La base francesa en Níger debe irse. No necesitamos a los franceses para mantenernos a salvo. Al norte del país, una mina cerca de la ciudad de Arlit es explotada por la multinacional francesa Orano. En mayo de 2023 fue renovado el contrato de explotación hasta 2040. En el aspecto industrial nos comprometemos mutuamente a colaborar para permitir que la mina de Somaïr dure, explotar todos los yacimientos de Somaïr y hacer que esta mina dure tantos años como sea posible. Níger todavía no había cumplido ni una década como Estado independiente cuando el 2 de febrero de 1968 el neocolonialismo volvió con fuerza para abrir una nueva etapa en el país. Ese día comenzó la explotación de uranio en las cercanías de un pequeño pueblo del norte llamado Arlit. La empresa estatal francesa Orano, que en aquel entonces se llamaba Areva, se hizo cargo de los yacimientos y aseguró que la pequeña Arlit pronto sería conocida como la Petite Paris. Pero, obviamente, esas promesas de desarrollo nunca se cumplieron. El acuerdo firmado entre la compañía y el Estado de Níger se mantuvo en secreto y activistas nigerinos comenzaron a denunciar que Orano estaba exenta de pagar impuestos de aduana, exportación, combustible, materiales e ingresos. Frente a esta situación, en 2014, Níger intentó renegociar las condiciones, ajustándolas a su código minero aprobado en 2006, que exigía, entre otras cosas, eliminar las exenciones fiscales de la multinacional y elevar la ínfima tasa de regalías que pagaba del 5,5% al 15%. En respuesta a este intento, Orano suspendió sus actividades durante 2 semanas y finalmente se firmó un nuevo acuerdo, pero bajo las condiciones que quería la empresa francesa. Ese año, el de la renegociación, la firma europea facturó unos 9.000 millones de dólares según la ONG Oxfam, es decir, 4 veces el presupuesto de todo Níger. Con los años, Arlit se convirtió en una ciudad de 150.000 habitantes que, atraídos por el negocio minero, viven en la más absoluta precariedad. Si uno busca imágenes, fotos, el paisaje es más parecido a un enorme campamento rodeado de montañas de desechos tóxicos y cuyo gobierno de facto es la multinacional francesa. Ahí no llega el Estado, ni las ONG, ni las agencias de la ONU. Los únicos establecimientos sanitarios de Arlit son gestionados por Orano, y toda la plantilla de trabajadores, médicos, enfermeros, etc., está en la nómina de la empresa. Una investigación del portal African Arguments de 2017 reveló que, hasta esa fecha, no se había diagnosticado ni un solo caso de cáncer en la ciudad. En marzo de 2023, de este mismo año, esto fue repetido por Gilles Recochet, geólogo y director de Responsabilidad, Compromiso y Comunicación de Orano. Sin embargo, en 2013, la ONG nigerina Red de Deuda Nacional y Desarrollo
entrevistó a 688 trabajadores de las minas de uranio y casi una cuarta parte de ellos había sufrido problemas médicos graves, que iban desde cáncer, problemas respiratorios, dolores en las articulaciones y los huesos. Muchos habían tenido que dejar de trabajar por esa situación, perdiendo el seguro médico de la propia empresa. Un año antes de ese relevamiento, un tribunal de Francia declaró culpable a Orano por la muerte de Serge Venel, un ingeniero francés que trabajó entre 1978 y 1985 en Arlit. Unos meses antes de su fallecimiento, los médicos descubrieron que su cáncer fue causado por la respiración de partículas de uranio. La hija de Venel, Peggy Catherine Venel, fundó una organización para proteger los derechos de los ex empleados de la minera y logró rastrear a 130 de los 350 trabajadores que habían vivido en la ciudad de Níger al mismo tiempo que su padre. El 60% ya se habían muerto, la mayoría del mismo cáncer. Los casos de los trabajadores franceses, obviamente, fueron más investigados y conocidos, pero no existe ese registro sobre los mineros nigerinos. En 2022, un grupo de periodistas franceses viajó hasta Arlit para medir los índices de radiación y descubrieron que en las casas y escuelas de la ciudad el índice era tan alto que quedarse 1 hora y media implicaba exponerse a la dosis máxima de radioactividad aconsejada para todo un año. Ya en 2004, la Comisión Francesa para la Investigación Independiente y la Información sobre la Radiación, la CRIAD, había detectado niveles de radioactividad hasta 25 veces por encima del máximo recomendado. Es que además de la contaminación que provoca la mina, muchos habitantes de Arlit utilizan material descartado por la empresa para construir sus casas o arreglar sus vehículos, etc. Lo mismo pasa con el agua. La mina subterránea gestionada por Cominac, una subsidiaria de Orano, se cerró en 2021 cuando se agotó el uranio. Pero durante décadas se extrajo el material radioactivo incluso por debajo de las napas freáticas de la zona. El estudio antes mencionado que elaboró CRIAD señaló que el agua potable contiene niveles de uranio entre 10 y 100 veces superiores a los estándares de seguridad recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En 2009, Greenpeace realizó también estudios propios y descubrió que 5 de los 6 pozos examinados contenían un exceso de radioactividad, así como rastros de toxinas como sulfatos y nitratos. La misma ONG estimó en 2010 que las minas habían utilizado 270.000 millones de litros de agua desde sus comienzos en 1968, drenando un acuífero de más de 150 metros de profundidad. El agotamiento de estas reservas contribuyó a la desertificación de la región. Una marea humana se reunió en el centro de Niamey, la capital de Níger. Su apoyo es para el general Abdurrahman Tiani, el autoproclamado nuevo líder del país. Además, critican las sanciones impuestas por los países de África Occidental. No necesitamos la cooperación con Francia. Por un largo tiempo hemos dicho que no necesitamos a Francia. ¿Está para ayudar? Pues no queremos ayuda. Previo a las manifestaciones, el líder de la Junta Militar aseguró que el país se encuentra en transición pacífica hacia la democracia. Siempre hemos sido lo suficientemente humildes para escuchar a todas las partes involucradas y abiertas al diálogo, para que, una vez que las emociones hayan disminuido, podamos trabajar juntos para crear las condiciones para una transición pacífica que conduzca, en un tiempo relativamente corto y razonable, a elecciones generales, pero sobre todo un mejor enfoque en nuestra lucha contra el terrorismo. Actualmente, Francia mantiene un contingente de unos 1.500 soldados en Níger con el objetivo de apoyar la respuesta a los ataques de grupos vinculados a Al-Qaeda y el autoproclamado Estado Islámico. Pero para los nigerinos, la presencia de Francia es solo cuestión de interés en la extracción de uranio que alimenta las centrales nucleares galas. Toda esta situación no ha pasado inadvertida para los trabajadores y el pueblo nigerino. Muy lejos de eso, se han organizado y han venido reclamando durante los últimos años. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de Níger, el Sintramin, se ha mostrado muy activo realizando varias huelgas en las minas, casi siempre relacionadas al incumplimiento de la empresa en el pago de premios por productividad, pero también exigiendo la garantía de otros derechos laborales y sobre todo seguridad en el trabajo. El sindicato también presentó en diciembre del 2022 una denuncia ante el Tribunal Laboral de Niamey, debido a los incumplimientos del acuerdo firmado por Orano cuando cerró la mina de Akouta en 2021. La empresa se había comprometido a garantizar viviendas y atención médica para los mineros y sus familias, algo que no cumplió. Desde otro lugar, la Red de Organismos para la Transparencia y el Análisis Presupuestario, ROTAB, una ONG nigerina fundada en 2006,
viene denunciando la crisis ambiental y de salud pública provocada por la multinacional francesa y exigiendo que cumpla con sus responsabilidades sociales. Lejos de ser un actor pasivo, el pueblo nigerino viene movilizándose hace tiempo contra los padecimientos que la presencia militar y económica de Francia provoca en su país. Por eso, algunos análisis que sostienen que el reciente golpe de Estado en Níger, así como otros que se dieron durante los últimos años en el Sahel, fueron orquestados por Rusia o por otros actores extranjeros, supone en realidad una mirada absolutamente colonialista e infantilizadora de las sociedades africanas. Sí, los imperialismos existen y las potencias mundiales actúan en función de sus intereses, pero deducir a partir de eso que los pueblos de la periferia capitalista no tienen agencia propia denota una concepción neocolonial y, en el fondo, profundamente racista. Quizás habría que preguntarse por qué el imperialismo francés es masivamente repudiado en sus antiguas colonias. Quizás sea el pueblo de Níger el que tenga que dar esa respuesta. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.